Bueno, buen día, amigos de América Latina. Les habla Adolfo Manaure. Como les comentaba, estoy muy contento de dar inicio a una nueva sesión de Zoom Talk en The Standard CIO. Bueno, hoy estamos aquí reunidos para hablar con un tema que se torna cada vez más crítico y cada vez más interesante. Vamos a hablar de compliance y seguridad en la nube pública, una responsabilidad compartida. Y esto viene a tema porque la adopción de los servicios en la nube o el cloud computing no ha hecho más que despegar. Y en los últimos 2 años de pandemia ha sido el gran motor acelerador de la transformación digital de las empresas en América Latina. A tal punto que se espera que este año las inversiones y el desarrollo de nuevos servicios en la nube para las empresas latinoamericanas crezcan un 22% según Gartner y alcancen un valor de mercado por encima de los 400 mil millones de dólares, con la promesa de mantener un ritmo interanual de crecimiento en torno al 21%. Pero para nuestras empresas, este proceso acelerado de migración a la nube y de transformación digital supone también una garantía de seguridad de los datos. La pregunta es muy interesante porque para quienes seguimos la actualidad noticiosa en el área de tecnología, América Latina viene dando señales de episodios de vulnerabilidad y ataque cuanto menos preocupantes, sobre todo por el carácter masivo de estos ataques. En una sesión anterior conversábamos sobre lo que venía ocurriendo en Costa Rica con los ataques masivos a los servicios en línea de las instituciones gubernamentales, proceso que se ha venido agudizando en las últimas semanas y el pasado domingo, hace apenas 4 días, bueno, el presidente de la nación costarricense declaraba un estado de alarma nacional por el impacto que ha tenido o han tenido los ciberataques en la infraestructura de servicios en la web de todas las instituciones y de instituciones críticas como las agencias tributarias en este país. Entonces, definitivamente que hay un consenso en el valor de la nube, en el valor transformador de la nube, pero también hay consenso en que supone una mayor complejidad para los CIOs y los ISOs, comprender la ecuación para resguardar la seguridad de los datos. Y adicionalmente a ello, la misma dinámica de los canales digitales también suponen la implementación de nuevas reglamentaciones y regulaciones de cara a la protección de la privacidad y de los datos personales de los usuarios. Ya Europa ha dado avances importantísimos con su Ley General de Protección de Datos, Brasil también, Chile está haciendo lo suyo, pero notamos que en la región no ha habido un consenso este, que afine criterios en este sentido. Y entonces, para hablar de seguridad, por una parte, y de protección de datos en este contexto de complejidad en la nube, hemos invitado a dos expertos a quienes agradezco muchísimo su presencia hoy con nosotros, quien es Román Baudrit, quien es AVP Sales para América Latina de Cloud Protection Alliance de Thales Group, y Alejandra Flores Murray, quien es líder en Security Assurance para México y América Latina, también en algunos programas de regulación y engagement en el área de seguridad. Lo primero es que me expliquen rapidito las incidencias, porque los cargos son complicadísimos. Román, bienvenido. Alejandra, un poco cuáles son los ámbitos que tocan. Yo estoy en AWS, pertenezco a la organización de seguridad de AWS y mi rol son muchas cosas. Nosotros platicamos con los reguladores para presentarles los conceptos de nube. Una de las cosas que hemos visto en los últimos años es que la adopción de nube nos ha agarrado por sorpresa a muchos. Yo era CISO de una empresa y ahí fue cuando empezamos a ver un poco la nube. Y a los reguladores les ha pasado lo mismo. Entonces, parte de mi labor es ir a platicar con los reguladores, ver cómo podemos apoyarlos a que ellos tengan estas capacidades para poder regular en el ámbito de la nube.
y en general ayudarlos a proteger los datos de las personas que utilizan la nube. Otra de las cosas que a mí me toca hacer es apoyar a los clientes de AWS en cuestiones de cumplimiento. Entonces, si hay algún cliente que tiene alguna duda de cómo puede cumplir con la regulación al usar la nube, eso es parte de mi trabajo y también de decirles cómo lo pueden hacer de la mejor manera, de lo más seguro posible. Correcto, Román. Buenos días y gracias por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Sí, mi nombre es Román Baudry, tengo 32 años de estar trabajando en la industria de tecnologías de información, los últimos 17 específicamente en todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad. Dentro del contexto de la agenda del día de hoy, pues los últimos 7 años hemos estado trabajando muy de cerca con los proveedores de nube para habilitar todo lo que es la plataforma tecnológica de tal manera de que los clientes que requieran hacer pues una política de seguridad integral y consistente de todo lo que es los sistemas on-premise hacia la migración de la nube, lo pueden hacer habilitando sus servicios dentro de las tiendas y los servicios habilitados por estas empresas proveedoras. Dentro del contexto de la compañía, nosotros somos la unidad de ciberseguridad, pertenecemos a la unidad de Digital Identity and Security, que es una de las GBUs de Thales. Y como contexto, pues tenemos mucha presencia histórica en Latinoamérica, tenemos más de 30 años de estar trabajando en Latinoamérica como empresa. No sé si hay algunas personas que están familiarizadas con la industria de finanzas, pero para darles un poco la idea histórica de lo que hemos hecho en temas de redes y todo lo que es la parte de aseguramiento, la red SWIFT fue una de las redes que nosotros desarrollamos hace muchos años para todo lo que era el tema de transferencias de dinero entre países. Y hoy en día, pues el sector financiero, que es un sector muy regulado, hablando del tema regulación, pues es uno de nuestros clientes como vertical en donde tenemos más presencia. De hecho, el 80% de las transacciones que suceden a nivel global en tarjetas de crédito son protegidas por nuestras plataformas tecnológicas. Entonces, en realidad, como lo mencionas, el tema de la adopción de la nube es un hecho y va con un crecimiento acelerado en temas de inversión y en temas del tipo de consumo que los clientes prefieren. Así es que estamos trabajando muy de cerca con AWS para poder ofrecer soluciones integradas de tal forma de que sea un ambiente más seguro. Excelente, bueno, muchísimas gracias por esa intro y ahora, bueno, vamos al tema, ya que tenemos la sala, ya que superamos el primer pico de entradas. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿cuáles han sido los principales desafíos en materia de compliance y seguridad de datos que se les presentan a las empresas latinoamericanas en este momento, a 2 años de pandemia y a un proceso acelerado de transformación digital? Quizás pudieses empezar tú, Alejandra. Bueno, a ver que la pandemia han tenido, todas las empresas, de las más pequeñas hasta las más grandes, han tenido que actuar como muy rápido para adaptarse al nuevo entorno de trabajar remoto, de tener documentos, de tener aplicaciones para sus clientes, para sus empleados, de forma remota. Vimos, por ejemplo, para las instituciones financieras que al principio de la pandemia era muy complicado ir al banco, entonces las aplicaciones móviles, las aplicaciones por internet se volvieron el punto de contacto más común entre los clientes y los bancos. Entonces, y ese es un ejemplo. También yo al principio de la pandemia estuve apoyando a un cliente, ellos hacen ciencia de datos para bancos, y al inicio de la pandemia tuvieron que migrar toda su operación a la nube porque ya tenían un servidor viejito, porque estaban sufriendo un poco de falta de espacio y porque todo el mundo se tuvo que ir a su casa y ya no podían estar todos conectados al mismo servidor que tenían en la oficina. Entonces, todas esas cosas han supuesto migraciones a lo mejor apresuradas a la nube, han tenido que capacitar personal, han tenido que contratar consultoría, han tenido que aprender cómo se hacen las cosas en la nube, porque una de las cosas que hay que recordar mucho es que cuando yo tengo un centro de datos on-premise, cuando yo tengo
una infraestructura propia. Todo está atrás de mi firewall. La mayoría de las cosas están atrás de mi firewall. Yo opero muy tranquilo, mis documentos están protegidos, la gente está en la oficina muy contenta y no pasa nada. Cuando yo empiezo a migrar cosas a la red, a la nube, todo está expuesto, o potencialmente expuesto. Y esto es una de las cosas que causa más ansiedad, yo creo, en las empresas. Y la mayor parte de las incidencias, las brechas de información, las brechas de seguridad que vemos en la nube se deben a configuraciones que no están bien hechas. Otra de las cosas que suceden es que en la nube, con cualquier tarjeta de crédito, yo puedo abrir una cuenta de nube y empezar a subir información. Entonces, este tipo de gobierno que debería de existir en las empresas, de quién puede abrir una cuenta en la nube, quién puede utilizar la nube, quién puede liberar una aplicación en la nube, se vuelve crítico para entonces poder evitar este tipo de incidencias que pueden suceder si personas, a lo mejor mi departamento de marketing, estoy hablando de alguna empresa, mi departamento de marketing mañana se pone muy proactivo y abre su cuenta de AWS. ¿Tienen ellos la capacidad, tienen ellos el entendimiento para realmente tener los datos protegidos como deben de estar? ¿O esa responsabilidad debería de estar en el área de TI y ellos son los que deberían de provisionar este tipo de cuentas? Entonces, hay un montón de cosas que están sucediendo y que las empresas han tenido que aprender sobre la marcha, ojalá que no, con no mucho impacto. Y yo creo que esos son de los mayores desafíos que estamos viendo ahorita. Román, ¿qué perspectiva nos puedes compartir en torno a esta pregunta? Sí, es interesante, porque yo creo que hay que definir una época pre y una época post pandemia. De hecho, si vemos las cosas en perspectiva, prácticamente la región de un salto cuántico, muchos de los proyectos que eran apenas proyectos, pues se tuvieron que implementar, pues como se mencionaba, de manera muy rápida, prácticamente a pasos forzados. Y cuando tienes un poco tiempo para hacer la programación y tienes que hacer modernización de las aplicaciones y los servicios, que es la realidad de lo que vimos en Latinoamérica, lo que muchas empresas favorecieron, Adolfo, fue la funcionalidad versus la seguridad. Entendamos esto. Entonces, utilizaron muchas plantillas de programación, utilizaron muchas plantillas de servicios, lo cual es entendible. Eso, en un ambiente de DevOps es una práctica, pero se nos olvidó la parte de DevSecOps, o sea, es incorporar el tema de la seguridad dentro de ese proceso. Entonces, el efecto final fue que se incrementó la superficie de ataque. Otro desafío también es que dentro de la estructura de las organizaciones en Latinoamérica, el CISO, el CISO, normalmente era una función que no existía o que era una tarea dentro de las tareas del CIO. Y yo creo que también eso es algo que debemos replantearnos. Como lo mencionabas, hay pues casos en donde estamos viendo que si no le damos la importancia a la ciberseguridad que esta merece, pues hay un impacto no solo en temas de pérdida de datos, sino también en continuidad de negocio, como lo mencionabas con el caso de Costa Rica. Pero también hay que entender la realidad de nuestras empresas. Muchos de nuestros clientes viven en ciclos de presupuesto. ¿Okay? Entonces no es que no quieran hacer las inversiones, es que tienen que vivir con esos ciclos de presupuesto cuando lo pueden hacer dentro de todos sus esquemas de procedimientos. Hay personal limitado. O sea, hoy en día hay 500,000 plazas disponibles en la parte de ciberseguridad en Américas que no van a ser llenadas. Hay una escasez, de hecho, hay una migración muy fuerte de personas hacia otros mercados. Personas de Sudamérica están inmigrando a otros países porque se están abriendo esas plazas también en Estados Unidos y otros mercados en donde están llevándose el talento. Hay falta de conocimiento. Yo creo que un punto importante es que lo que nosotros sabíamos de cómo instalar, configurar y echar a andar los servicios on-premise es algo que ya conocíamos, pero a la hora de migrar esos servicios a la nube, la parte de configuraciones, controles, la parte de todo lo que es la parte de la gestión de operaciones de la nube es diferente. Y yo creo que, en definitiva, también tal vez estamos, debido a ese comportamiento histórico, estamos tratando de atender problemas no convencionales con tecnologías convencionales.
y eso no es suficiente. Entonces, el desafío no es menor. Creo que lo bueno es que ya dimos el paso. Creo que Latinoamérica ya pues liberó pues parte de esa tendencia tradicional que teníamos, la parte de aplicaciones móviles, la parte de servicios en la nube, la parte de favorecer servicios SaaS y PaaS, más que controlar todo on-premise, ya eso es una realidad. Así es que hay dolores de crecimiento, diría yo, y yo creo que lo que estamos viviendo es casualmente un dolor de crecimiento en esa evolución. Vaya, me gusta mucho esa última frase que acabas de mencionar, Román, de los dolores de crecimiento, porque en ese proceso está el issue de la definición de políticas. Antes Alejandra mencionaba que, bueno, que dentro del escenario organizacional de repente hay departamentos que pueden tener la iniciativa de comenzar a desarrollar servicios en la nube por iniciativa propia, sin ninguna política establecida. Y tú también mencionabas, Román, bueno, que muchas de nuestras empresas privaron la funcionalidad antes de las políticas de protección de datos. Y ahí viene una pregunta. Por lo general, cuando hablamos de cloud computing, también ha habido toda una ola en sus inicios del desarrollo de estos ecosistemas, donde el cloud pudo haber sido posicionado como una solución llave en mano, donde todo el poder de cómputo, pero también todo el poder de protección de los datos quedaba como embebido en el servicio de la nube. Esto tiene que ser uno de los primeros elementos que tenemos que romper, Alejandra, saber cuáles son los roles de responsabilidad sobre la integración, sobre la integridad de los datos que supone la nube. Sí, yo creo que esa es una de las primeras acciones que hay que tomar. A ver, ¿cuál es el gobierno de mis datos? Que la mayoría de las empresas, sobre todo las más grandes, que están teniendo arquitecturas híbridas y ese tipo tienen un pedazo de una arquitectura en on-premise y otro pedacito en la nube, o a lo mejor al revés, tienen un pedazo muy grande en la nube y otro un poquito en on-premise. Y como bien mencionaba Román, la gestión de una nube es muy distinta de la gestión de un ambiente on-premise. Entonces, ¿cómo vamos a definir quién debe de hacerse responsable de la gestión de la nube? ¿Cómo podemos decir cuáles son los medios seguros para operar en esa nube? Entonces, tiene que haber un responsable tecnológico de la nube. Esa persona debe de vivir en el ambiente del CIO, en la parte de IT, pero también debe de haber, y como decía Román, esto debe tener independencia, el CISO y sus funciones, ya sea dependiendo del tamaño de la empresa, uno o muchos, deben de estar capacitados tanto en on-premise como en la nube para poder dar esa guía de qué es lo que está sucediendo en los dos ambientes y cómo se deben de comunicar. Y deben de ser funciones independientes. Yo creo que esta cuestión que tenemos de que el CISO vive abajo del CIO limita terriblemente la independencia de operación del CISO. Entonces, el CISO debe estar en los boards donde se toman las decisiones de tecnología para que ellos puedan también participar de esas decisiones y la funcionalidad no nos gane al diseño de la seguridad. También debemos de tener un responsable de privacidad, un responsable de privacidad de datos, que muchas veces recae también sobre el CISO o el CIO. No debe de ser. A ver, el CIO sabe de tecnología, son personas que tienen cantidad de experiencia en tecnología, que llevan muchos años viendo que se les cayó un servidor y que ahora en la nube se les cae el servidor y ya lo pueden levantar en 2 minutos porque pueden crear otro, bueno, 1000 cosas. El CISO sabe muy bien cómo asegurar las cosas y tampoco debe ser el responsable de privacidad, debe de haber un responsable de privacidad independiente también para garantizar que el conocimiento de la información y la gestión de esa información personal, ya sea de clientes, de empleados, de terceros, deba de estar protegida como debe de ser. Entonces debe de haber ese gobierno que también debe estar muy comunicado, todas estas funciones deben de estar muy comunicadas con el negocio porque ellos son finalmente los que controlan los datos y los que saben qué haya dentro de las bases de datos, qué haya dentro de los documentos
para que entonces se les pueda dar una protección adecuada. Gracias, Alejandra. Román, dos cosas importantes que hasta ahora voy haciendo nota. Uno, tú mencionabas de la poca disponibilidad de talentos preparados para la gestión de los desafíos que en materia de ciberseguridad y protección de datos se nos presentan en América Latina. Alejandra mencionaba de la necesidad de replantear la estructura organizativa de TI, dándole al CISO un rol digamos que más fluido de cara a la dinámica de los negocios y no tan a la sombra del CEO. ¿Qué impacto supone para los negocios que esto no se tome en serio con emergencia y ya? Es un punto interesante, Adolfo, porque TI tiene que ser el habilitador de negocios. O sea, esa es la realidad, sobre todo cuando estamos viviendo tantas iniciativas de transformación digital. Y el tema de la nube, recordemos que es una forma de consumir servicios. Okay. Ese es, digamos, parte de lo que le gusta al negocio, la elasticidad, flexibilidad, todo lo que es la parte de tolerancia a fallas, etcétera. Yo creo que es parte de los múltiples beneficios que nos ofrece el esquema de nube, pero muchas veces confundimos que desde la perspectiva de las empresas, Adolfo, son tus datos y es su nube. ¿Ok? La responsabilidad de los datos recae en los usuarios de la nube, no recae en el proveedor de la nube. ¿Okay? Entonces, eso es una primera confusión, porque la función que tienen los proveedores de nube es de garantizar que su infraestructura esté operativa, que su infraestructura a nivel de sus propios servidores y sus servicios sean seguros. Pero ellos no son responsables de la seguridad de la información que nosotros colocamos dentro de esa infraestructura. En segundo lugar, creo que lamentablemente perdimos la oportunidad o la ventana que nos dio la migración a la nube. Porque cuando nosotros conversamos con nuestros clientes, muchas veces les decimos que la migración, el momento de hacer esa migración, es la oportunidad ideal para mejorar su postura en seguridad. Porque realmente estamos moviendo las cargas de trabajo, estamos moviendo la información, estamos moviendo muchos de los servicios, y en ese momento de una migración de la forma de consumo, es ideal poder hacer esa inversión en seguridad para que ya pues aprovechemos la iniciativa para que se despliegue con mayor seguridad. Sin embargo, creo que muchas de las empresas no lo hicieron, simplemente el negocio obligó a que se hiciera un paso más acelerado de lo que pues el área de seguridad pues lo estaba sugiriendo. De hecho, Alejandra mencionó el tema de levantar un servicio del área de marketing, o sea, lo que es la parte que nosotros llamamos como Rogue IT. O sea, ese es uno de los desafíos que tiene la parte de seguridad, porque vemos que es muy fácil desplegar servicios, cuentas y también el governance de todo lo que es la parte del manejo de los datos es parte de lo que tiene que estar embebido dentro de lo que es una política de seguridad que incluye la tecnología, las personas y los procesos. Eso a la larga también tuvo afectaciones importantes. Hay algunas afectaciones que fueron muy sonadas en el pasado, por ejemplo, temas de Accenture, no sé si te acuerdas lo que sucedió con Accenture, con Verizon, y al final de cuentas, o sea, lo que sucedió después de hacer todo lo que fue el análisis es que problemas de configuración y problemas de que algunos elementos que tenían que haberse probado no se probaron antes de desplegar el servicio, tuvieron una afectación muy grande a nivel de todo lo que fue la parte de ciberseguridad. Entonces, yo creo que ahí también tenemos que ir de la mano. Creo que evidentemente el consumo de nube tiene que estar siempre dentro de la agenda de los CIOs, pero en esas conversaciones hay que involucrar al CISO, al CISO, para que se tenga un plan de qué sucede si hay una exfiltración. Y de hecho nosotros con AWS hemos trabajado muy de cerca hace mucho tiempo. Dentro de las estadísticas que nosotros tenemos en nuestra empresa, catalogamos a AWS como el proveedor número 1 en todo lo que es la parte de servicio de IaaS. Hoy en día tenemos todo lo que es la parte de integración con el Key Management de AWS, con nuestra tecnología para hacer Host Your Own Key, Bring Your Own Key. También todo lo que es la parte de integración de la arquitectura S2 para todo lo que es la parte de Bring Your Own Encryption, para los file systems, los simple storage. Y tenemos también todo lo que es
la parte de soluciones de tokenización y manejo de llaves como AMIS, como Amazon Machine Images. Entonces, en realidad, yo creo, Adolfo, que aquí la tecnología existe. Creo que hemos hecho un avance en conjunto muy importante, pero lamentablemente a veces se nos olvida que no deberíamos ver el CIO y el CISO como posiciones contrapuestas. Creo que tiene que ser ahora un triunvirato entre el IT como el habilitador de negocios, el negocio como evidentemente liderando las iniciativas y orientando la compañía, y el CISO dando un compás hábil para que se pueda asegurar los datos, porque al final del día, Adolfo, lo que se vende en el mercado negro es información. Y si nosotros podemos proteger esa información, vamos a romper la cadena del mercado negro y al final de cuentas estamos destruyendo el valor económico que tiene la cadena del dark web y todo lo que vemos hoy en día en el proceso de ransomware y otro tipo de ataques. Alejandra, ha ido la dinámica de la conversación integrándose muy bien en cuanto a escenarios de corresponsabilidad, tanto por el dueño de la infraestructura y de los datos, hablamos de la empresa, como el proveedor de la nube. Dentro de la relación con el cliente, desde un jugador como Amazon Web Services, ¿cómo garantizan que en materia de cumplimiento y protección de los datos, esta gobernanza crezca? O sea, que al final este factor sorpresa de pensar en una estructura de gobernanza se ponga sobre la mesa una vez que hemos sentido el dolor, como decía Román antes, ¿no? ¿Cómo operan ustedes? ¿Cómo acercan esas mejores prácticas? Y sobre todo, tú como experta en compliance, ¿cuáles son las metodologías que están aplicando con nuestras empresas en América Latina? Mira, tenemos, y voy a retomar un poquito lo que estaba diciendo Román ahorita, sí tenemos un modelo de corresponsabilidad con nuestros clientes. A ver, en la nube, que es finalmente un centro de datos que la gente renta, que rentan un servidor, que rentan una base de datos, que rentan una aplicación. Nosotros, como AWS, nosotros somos total y completamente responsables de toda esa operación del centro de datos. Entonces, somos responsables del control de la temperatura, del control de humedad, de si ya un servidor llegó al final de su vida útil, cambiarlo y migrar lo que estaba en ese servidor a otro para no afectar a nuestros clientes. Somos responsables también de quién entra y quién no a ese centro de datos, de si hay algún desastre natural, de tener esa redundancia para que nuestros clientes no sufran y no tengan ningún problema. Y también somos responsables de toda la parte de seguridad de la gestión de esos servidores. Entonces, nosotros, y esto es algo que a mí me tocó como CISO, nos estaban pidiendo de la organización internacional donde yo trabajaba, nos estaban pidiendo que nos certificáramos en ISO 27001. Entonces empezamos a abrir el ISO 27001, nos fuimos a certificar algunos, y a la hora que empezamos a ver la tarea gigantesca de certificar nuestro pequeño centro de datos, nos dimos cuenta de que nos íbamos a tardar muchísimo tiempo, de que había muchos de los controles que nuestro pequeño centro de datos no iba a alcanzar a cumplir, que a lo mejor tendríamos que mudarnos a un centro de datos un poco más grande. Y la tarea se hizo titánica. Les cuento yo, después de 2 años dejé de ser CISO y aún no lográbamos la certificación, seguíamos ahí en el proceso. Con AWS o con cualquier proveedor a hiperescala, todas esas certificaciones que nosotros debemos de tener para unos clientes muy grandes, como es el gobierno de Estados Unidos, que nos pide estar certificados en todo, como es la Unión Europea o el gobierno francés, que nos está pidiendo estar certificados en todo. Esa certificación se hace para los clientes grandes y los clientes más pequeños pueden disfrutar de ella. Y eso es parte del modelo de responsabilidad compartida, que todos esos controles ya certificados y heredados los pueden utilizar los clientes. Ahora, la otra parte es cuando el cliente, y aquí lo mencionaba muy bien Román, y es donde colaboramos con ellos de forma muy cercana y tenemos una comunicación estrecha y muy buena.
Son las herramientas que les damos a nuestros clientes para que ellos puedan asegurarse de que sus datos están protegidos. Entonces, mi cliente ya no se tiene que preocupar de si hay que comprar el servidor o hay que rentarlo por 4 o 5 años para cumplir con alguna cuestión fiscal. No, eso, ellos se olvidan de eso y ellos lo único que se tienen que concentrar es cómo voy a subir mi aplicación, cómo voy a proteger mis datos, quién va a tener acceso a esos datos, implementar toda la política de seguridad que ellos ya deberían de tener como mínimo privilegio, como el cifrado de los datos, toda esa protección en la que nos ayuda Thales. ¿Cómo puedo proteger mi aplicación con un firewall de aplicaciones, por ejemplo? Y todas esas herramientas que a lo mejor me salían muy caras antes. Yo tenía que comprar un firewall de aplicaciones y integrarlo con mi firewall para que entonces mis aplicaciones estuvieran protegidas. Y era carísimo. Las últimas cotizaciones que vi para un firewall de aplicaciones era muy caro. En AWS, si yo voy a montar una aplicación, el firewall de aplicaciones en muchos de los casos es gratis y en otros casos yo solo utilizo lo que requiero de ese firewall de aplicaciones. Contamos también, por ejemplo, con otro tipo de herramientas. Hay una que a mí me gusta mucho, que yo se la recomiendo mucho a los clientes, sobre todo cuando ellos están tratando con datos personales. Es una aplicación que se llama Macie. Y esa aplicación usa inteligencia artificial y recorre todos los buckets de S3, por ejemplo, para ver si se encuentra algo de información personal y luego te recomienda cómo protegerlo. Si hay que aplicarle cifrado, cómo gestionar las llaves y ayuda muchísimo al cumplimiento. Tenemos otro tipo de herramientas, aquí tengo mi acordeón, donde nos ayuda Thales, por ejemplo, el cifrado por hardware, todos los módulos de hardware para cifrado. Tenemos un Certificate Manager que a la gente de TI le gusta mucho, cuando les presentamos el Certificate Manager, les gusta mucho porque entonces ellos tienen que dejar de estar viendo cuándo vence un certificado, si lo tienen que comprar en el Certificate Manager. Tienen toda la gestión de todos los certificados en un solo lugar. La verdad es que a mí, también como CISO, yo me metí a ver eso de los certificados y es una herramienta que me gusta. Tenemos firewalls inteligentes, tenemos muchas herramientas de backup para por ejemplo, para defender a los clientes de las amenazas de malware están en todos lados y desafortunadamente con las cuestiones de Zero Day, luego es difícil prevenir todas esas infecciones, pero tenemos muchas herramientas de backup, tenemos muchas opciones de ¿cómo se llama esto? Redundancia, para que nuestros clientes puedan tener esa redundancia y si sufrieron algún ataque puedan recuperarse de una forma muy rápida. Tenemos muchas funciones de detección para dar respuesta a incidentes, de logueo monitoreo para que en algún momento si hay alguna investigación forense se pueda hacer. Estoy viendo aquí una pregunta, dice, ¿el concepto de corresponsabilidad puede relajar la gobernanza en las empresas? ¿Qué certificaciones deberían de buscar las empresas en ese sentido? Y viene muy a tono. Nosotros estamos certificados en ISO 27001, en ISO 27018, tenemos otra certificación de privacidad, tenemos todas las validaciones de SOC 1, 2 y 3, que entonces las empresas ya no deben de buscar. ¿Qué deben de buscar las empresas? Sí deben de buscar certificación ISO 27001, apoyándose de la certificación ISO 27001, por ejemplo, que nosotros ya tenemos. La certificación ISO 27001 va a validar entonces los procesos de esas empresas, grandes o pequeñas, en términos de la gestión de los datos que ellos suban a la nube. Entonces, no es la gestión de la nube, sino es la gestión de los datos en la nube. Y no deberían de relajarse, deberían de estar, la seguridad debe de estar siempre, son puestos de mucha ansiedad. Y hay que estar ansiosos porque si no estamos ansiosos no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Por ahí algunos ISOs que se han conectado me dirán si estoy diciendo la verdad. Entonces, no podemos relajar la seguridad, pero sí podemos concentrarnos en lo que realmente nos ocupa para poder aprovechar esa responsabilidad compartida. Y ya Correcto. me voy a Roma, y en esa dimensión que mencionaba Alejandra de proteger la integridad de los datos, ¿cómo es el abordaje de Thales desde el punto de vista de las soluciones que manejan? Porque tenemos este escenario híbrido
donde de repente, como mencionaban algunos de ustedes, había una tradición y un conocimiento muy sólido en el área on-premise, pero que se diluye en la nube y adicionalmente se diluye en un contexto donde se extiende el área de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ante ese panorama, ¿cómo es el mapa de abordaje de Thales para ayudar a nuestras empresas en América Latina? Y mira, es interesante porque, como mencionaba Alejandra, creo que, digamos, el tema de compliance es una base, pero lamentablemente en Latinoamérica confundimos esa base con una aspiración. ¿Okay? La parte de la protección de los datos tiene que ser parte de la ruta de cumplimiento de cualquier regulación, y son regulaciones que varían, pues, de país a país e industria a industria, pero la necesidad de proteger los datos es mundial y aplica para cualquier tipo de empresa y cualquier mercado. Entonces, como mencionaba Alejandra, hay muchos modelos o guías de cumplimiento. Se mencionó ISO 27001, hay muchas buenas prácticas de seguridad. Nosotros hemos estado trabajando muy de cerca con el Cloud Security Alliance, el Security Guidance, que no sé si la audiencia lo conoce, pues un documento interesante porque da un framework, una guía para todo lo que es el tema de cumplimiento. Y de hecho, hay una iniciativa en conjunto de ISACA con el Cloud Security Alliance para hacer un certificado de auditoría de seguridad. En ese contexto, Adolfo, nosotros como fabricante y en ese marco, ayudamos a nuestros clientes en varios dominios de todo lo que tiene que ser el tema del cumplimiento de la seguridad. Por ejemplo, todo lo que es la parte de registros de auditoría. Ayudamos a los clientes a entender qué es lo que está sucediendo, quién está intentando accesar los datos, quién quiere hacer pues un intento no autorizado a llegar a las aplicaciones. También vemos todo lo que es la parte de seguridad de infraestructura, vemos pues cómo se están utilizando más máquinas virtuales y contenedores. Entonces tenemos la posibilidad de hacer un hardening de los contenedores y un hardening de esas máquinas virtuales para evitar que se dé un ataque. Ayudamos en la parte de seguridad de las aplicaciones, la parte de cifrado de datos, como mencionó Alejandra. También algo que es muy importante, la parte de gestión de identidades, porque recordemos que acá es pues no solo entender pues toda la seguridad que estamos viendo del lado del servidor, pero también esto va de la mano para saber quiénes son las personas que quieren accesar a esos servicios. Son las personas que yo quiero que los accesen. Es en los horarios, las ubicaciones, sobre todo lo que es la parte de access management. Entonces, en realidad nosotros como fabricantes queremos dar una solución integral desde la perspectiva de una vez que los datos estén almacenados, pues obviamente generar un ambiente seguro en su almacenamiento y su consumo. Pero también de la mano, Adolfo, tenemos un portafolio que trabaja sobre todo lo que es el tema de el access management y todo lo que es la parte de gestión de identidades. Entonces, esto es parte de una suite de productos que, de nuevo, colaboran junto con AWS y muchos están disponibilizados dentro de la nube de AWS para dar los servicios como mencioné, Bring Your Own Key, Host Your Own Key, Bring Your Own Encryption. Y un punto que mencionaba Alejandra es fundamental. Es una de las primeras tareas que tiene que pues, plantearse el CISO es identificar qué es lo que tiene que proteger. ¿Dónde están mis datos? ¿Dónde están mis datos críticos? ¿Dónde están mis datos críticos para cumplir con la regulación de PCI, por ejemplo? Entonces, todos esos son plantillas que nosotros tenemos integradas en uno de los productos que ofrecemos, que llamamos Data Discovery, que ese es pues, el primer paso. Una vez que ya descubro dónde están los datos, ya sea infraestructura IaaS, PaaS o SaaS, entonces utilizo las diversas tecnologías que tengo pues, disponibilizadas para ver cómo los protejo. Protejo el tráfico norte-sur, o sea, del consumo del usuario de la aplicación, pero también tenemos que proteger el tráfico este-oeste. O sea, recordemos que ahí también ocurren procesos de backup, procesos de ops que también tenemos que proteger y tenemos parte del portafolio orientado hacia eso. También hay dos elementos que son muy importantes. Todo lo que es la parte de cómo ayudar en la parte de DevSecOps, cómo ayudar a la gente que está desarrollando las nuevas aplicaciones para que esas aplicaciones se estén dando dentro de un concepto de mayor seguridad. Y también todo lo que es la parte de el Root of Trust, todo lo que es la parte de garantizar que independientemente de todo lo que esté operando, se manejen certificados, se manejen todo lo que son firmas, de tal forma de que yo puedo monitorear que solo el contenido que yo firmé, que yo autoricé,
esté disponibilizado. Y eso también lo tenemos hoy en día disponible en on-premise como en la nube. Esto es todo lo que ofrecemos a nivel de fabricante para todo lo que es el tema de proteger la información del data center, y también la parte de Access Management y una solución basada en esta, que es pues todo lo que es la parte de gestión de identidades para, pues hoy en día que nos estamos moviendo hacia un ambiente passwordless. O sea, ya estamos moviéndonos y eso probablemente va a ser otro tema de otro foro, pero también es parte del portafolio que nosotros estamos trabajando. Entonces, de nuevo, yo creo que ahí el mensaje es, en conjunto podemos atender múltiples casos, dando no solo un servicio de nube, sino un servicio de nube seguro en conjunto con la arquitectura de ambas empresas, pero también ajustarnos al requerimiento específico de cada cliente. Ninguna instalación es igual, ninguna arquitectura es igual. Así es que en realidad decir que pues tenemos una solución que aplica a la medida de todo el mundo, yo creo que sería una mala orientación. Creo que nuestro portafolio se adapta a la medida de cada cliente. Correcto. Y eso yo creo que es importante que se entienda de esa forma. Mira, tenemos una excelente pregunta que nos hace Rubén, que además me permite ya enfilar a la última etapa de nuestra conversación. Rubén nos dice, ¿es la seguridad el principal obstáculo o temor en las empresas para contratar servicios de nube? ¿O hay otros factores como el financiero u operacional, según su experiencia, que afectan esta decisión? Este planteamiento, que es multidimensional, que hace Rubén, me facilita la próxima pregunta, que tiene que ver un poco con que nos compartan una hoja de ruta para volver sobre lo andado y podamos tener de alguna manera en la contratación de servicios de nube o de infraestructura en la nube este territorio cubierto del compliance, el cumplimiento y la protección de los datos. Si nos ponemos en la línea de arranque, Román, ¿cuál consideras tú que serían el checklist que deberíamos tomar en cuenta? Y luego Alejandra nos comenta también el suyo. Sí, mira, yo creo que la pregunta que se hacía en el chat es válida. O sea, en efecto, dependiendo del tipo de industria de cada cliente, la seguridad se vuelve o un habilitador o un obstáculo. O sea, hay que entenderlo de esa forma. Hoy en día, recordemos que en el pasado empezamos a hacer nuestros primeros pasos en la nube subiendo procesos no transaccionales, no estábamos subiendo muchos datos críticos o datos sensibles. Nada más para que tengas una idea, aquí tengo unas estadísticas, pues el concepto de la migración y el consumo de servicios ha cambiado. El 59% de los clientes que hicimos en una encuesta, que es el Data Threat Report. De hecho, Adolfo, si quisieras compartir el link, vale, la liga, lo comparto. Para que la gente pueda obtener esa información, tiene al menos el 40% de los datos en la nube, y el 63% reportaron que tienen datos sensibles. Entonces vemos esa evolución. Entonces yo creo que el tema de la seguridad antes era pues un obstáculo. Si vemos las estadísticas, yo creo que ese obstáculo se ha venido venciendo en el tiempo. Hay muchas más pues estadísticas ahí, entonces los invito a que puedan bajar ese reporte. Y creo que también hoy en día, de la manera que se está planteando el escenario, es con la estrategia de Zero Trust. Okay. De las 2.800 empresas que encuestamos, el 91% de las empresas nos dijeron que están enfrentando la migración a la nube con un concepto de Zero Trust. Eso es parte también de lo que nosotros ofrecemos a nivel de fabricante en ese proceso de acompañamiento. Creo que también, digamos, dentro de todo lo que es las posibles hojas de ruta que mencionabas, Adolfo, hay un conjunto de mejores prácticas que pueden ser ISO, NIST, CIS, Cloud Security Alliance. También hay que entender que las regulaciones varían de país a país. Hay regulaciones diferentes en Chile, Colombia, México, Brasil, GDPR en la Unión Europea. Pero creo que a nivel general, yo creo que aplican los mismos principios que teníamos antes. Hay que, hablando sobre el núcleo de todo lo que es la parte del riesgo, hay que evaluar el riesgo, hay que atender el riesgo y hay que controlarlo. O sea, ese es el núcleo, el corazón de cualquier programa de protección. Ahora, lo que implica la nube es que vamos a tener un nivel de madurez en donde la automatización juega un papel importante. O sea, hay escenarios sin automatización en donde los procesos de rollout y el proceso de seguridad manual.
y también hay procesos que son completamente automatizados en el mundo de madurez ideal. Entonces, creo que la hoja de ruta también hay que definirla dentro de ese contexto. O sea, no es tan sencillo definirlo para todas las compañías, pero nuestras recomendaciones, de nuevo, son: hagan un análisis de riesgo, hagan un alto en el camino para minimizar el riesgo, analicen ese riesgo dentro del contexto de las políticas de protección que tienen hoy en día, revisen cuál es la postura de gobierno de datos. O sea, obviamente sabemos los tres conceptos de disponibilidad, integridad y confidencialidad que privan sobre todo lo que son las estrategias de governance, pero creo que el governance tiene que ser algo que no es solo pertenente a la nube, es algo que pertenece a toda la infraestructura de TI en general. Y por último, clasifiquen los datos, sepan dónde están los datos, sepan cuáles datos pudieran tener más impacto, si son secuestrados o si son extraídos para el negocio. Y eso les va a dar tal vez una línea de prioridad en términos de todo lo que son los procesos de inversión y a dónde tienen que ir atacando en primer lugar. Creo que, de nuevo, no es una pregunta sencilla, porque va a depender de la realidad de cada cliente, cada segmento, cada país y también de cada tipo de negocio. Pero digo, aplican las mismas recomendaciones generales que sería para un cliente que tiene los datos on-premise, simplemente ahora también incorporando la parte de automatización de la nube. Yo quiero hacer referencia ahorita a un estudio que acaba de publicar la UNAM sobre las implicaciones de la adopción de la nube. Y ellos, de hecho, definen una hoja de ruta muy buena de acuerdo a las mejores prácticas y a las experiencias de otros países. El estudio está muy enfocado a sector público, porque el sector financiero tiene, por ejemplo, en el caso de México, tiene otras cuestiones que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, como parte del sector público y como parte de una visión un poco más generalizada, y contestando un poco a la pregunta de Rubén también, los miedos que vemos en nuestros clientes normalmente son regulatorios. Normalmente, si yo voy con una universidad en un estado de México, o si voy con la dependencia de salud en México, nos dicen: es que yo no sé si puedo subir datos a la nube, no sé si mis datos pueden residir en el extranjero, no sé si la nube tiene todas las cuestiones de cumplimiento que me está pidiendo la regulación. Sí hay un miedo en términos de seguridad, porque todas las vulnerabilidades, las brechas de datos, los ataques son muy publicitados. Y yo creo que la hoja de ruta que publica la UNAM es muy válida. Una de las cosas, y retomando un poco lo que decía Román, es que nos dice: a ver, ubiquen, practiquen, no se vayan todo a la nube, practiquen, identifiquen los datos que tienen el menor impacto, a lo mejor los datos de publicidad, que el impacto puede ser un poco menor, a lo mejor los datos públicos, que no me importa si el que va pasando por la calle los ve, que son datos que me van a provocar menos ansiedad, que yo los pueda subir a la nube y pueda practicar con ellos, pueda practicar, ver cómo puedo habilitar el cifrado, cómo puedo habilitar el Zero Trust, una estrategia de Zero Trust para esos datos, cómo puedo, y empezar a familiarizar con la red a mi departamento de TI, a mi departamento de seguridad, a mis áreas de negocio, para que ellos vean cuál es la experiencia de la nube. Y a partir de esa experiencia empezar a hacer muchas cosas. Uno, a generar políticas de seguridad, si no las tengo para mi on-premise, para empezar a generarlas tanto para el on-premise como para la nube. Empezar a ver las áreas de capacitación que van a necesitar todo mi personal, hasta el negocio, la parte de seguridad, la parte de TI, que todo el mundo esté capacitado y poder identificar esas áreas en donde se van a requerir la capacitación. Yo creo que es lo más importante, capacitar a las personas para que tengan esa confianza. Y después ir tomando los datos que representan menor riesgo, como nos decía, mayor riesgo, poco a poco. Y los datos que ya sean, o las aplicaciones que sean ya muy críticas, entonces esas las puedo ir migrando después, cuando yo ya me sienta con una confianza más robusta en las operaciones de nube.
En el caso de las instituciones financieras, tanto en México como en Latinoamérica, lo que estamos viendo es que los reguladores están trabajando mucho en cuestiones de soberanía operativa, de soberanía de datos, de residencia de datos, y en Brasil lo estamos viendo mucho, riesgo de concentración de datos. Entonces, nuestra misión como proveedores de nube, trabajando mucho de la mano con Román, es decirles a estos reguladores, a ver, nosotros podemos apoyarles a proteger esos datos de la mejor manera posible y podemos ayudarlos a que tanto las empresas como los clientes de esas empresas puedan sentirse con la confianza de que los datos están protegidos, de que van a estar disponibles y de que son confidenciales. Correcto. Nos quedan unos últimos minutos y aquí le pido unas recomendaciones a los dos desde cada uno desde su ámbito de experticia, porque Román mencionaba algo al principio que se me ha quedado en la cabeza que tiene que ver con la falta de disponibilidad de talentos para llevar adelante los desafíos en materia de protección de datos y de cumplimiento, y la necesidad de acelerar la captación de conocimiento. Si yo soy, desde el punto de vista del liderazgo organizacional, en una dependencia distinta, sentiría dos grandes escalofríos. Uno, se nos viene un tremendo problema. Dos, no cuento con nadie para resolverlo, o va a ser cada vez más complicado conseguir talentos para resolverlo. Desde Thales, ¿cómo atacan esta debilidad de mercado? Y luego Alejandra me cuenta cómo lo hacen desde Amazon Web Services. Es un desafío, y es un desafío que no va a desaparecer en el corto plazo. Creo que la ausencia de personal es algo que nos duele mucho ahora por múltiples razones, pero creo que también eso se está atendiendo desde la perspectiva de nosotros como fabricante. Hemos visto un incremento acelerado del consumo de servicios administrados de seguridad. Okay. Eso ya vemos que muchos clientes entendieron que hay un tema de recursos, de riesgo y tiempo. Okay. Entonces, tienen que atender en un cortísimo plazo un tema de mitigación de riesgo con muy poco personal. Entonces, están optando por todo lo que es la parte de hacer un outsourcing de algunos de los servicios para hacer ese proceso de acompañamiento. De hecho, el tema de los canales de distribución, hoy en día están ofreciendo muchísimos servicios de acompañamiento para todo lo que es la parte de servicios de migración segura a la nube. Y por otro lado, también nosotros estamos disponibilizando temas de capacitación en línea para que las personas entiendan cómo hacer mejor uso de las herramientas. Okay. Eso desde el punto de vista tecnológico. Entonces, no es una solución sencilla, Adolfo. Creo que es un desafío que de nuevo va a tomar tiempo, pero yo creo que aquí lo que se está entendiendo es que, de nuevo, me gustaría terminar con lo que mencioné antes. Los datos son el instrumento de cambio. O sea, lo que se compra y se vende en el mercado negro son los datos. Entonces, lo que estamos tratando es de que ese mensaje pueda ir calando en las organizaciones de tal forma de que establezcan prioridades y si no las tienen, pues por lo menos orienten las inversiones para que ya sea que capaciten los recursos en esa línea o bien utilicen las capacidades de terceros para ir haciendo esa migración de manera segura hacia todo lo que es el consumo de nube. Perfecto. Alejandra. Sí, miren, esto es algo que a mí me toca coordinar también un programa global con agencias de ciberseguridad, y es algo que estamos viendo a nivel mundial, que la capacitación en la nube no está como debe estar, sobre todo en el sector público. Lo vemos un poco más maduro en el sector financiero. Y una de las cosas que nosotros como AWS estamos haciendo es que todo el contenido de capacitación es gratis. De hecho, les voy a poner aquí la liga, porque esa no la pasé antes, Adolfo. Pero todos estos cursos son gratis. Lo único que hay que tener es una cuenta de Amazon con la que compran, ni siquiera tiene que ser una cuenta especial, y pueden acceder a esos cursos. Y esta es una iniciativa que estamos tomando precisamente porque estamos viendo que hace mucha falta la capacitación en el uso de nube, la capacitación en seguridad en la nube. Entonces, lo vemos y estamos tomando acciones. Correcto. Bueno, estamos ya en la fase final, y
un poco yo me imagino que quienes nos acompañan se deben estar en la misma sensación que yo. Bueno, yo no soy responsable en el área de tecnología, pero creo que la sensación que queda es la del desafío por venir y de la necesidad de tomar riendas sobre esta gestión de riesgos que mencionaba Román. Román, si queremos establecer contacto contigo, ¿cuáles son los canales? Sí, en efecto, en nuestro sitio web, pues lo tenemos disponible. De hecho, si ustedes hacen bajan el reporte, Sí, ahí mismo podemos establecer un contacto. ok. Nosotros ahí, desde el proceso de registro, podamos obtener información. Nos pueden mandar su comentario y también su necesidad específica. También si visitan nuestro sitio de cpl.taresgroup.com, van a tener la posibilidad de también tener una interacción vía chat para contactar. Nosotros para contactarnos, vamos a ir orientando cada una de las interacciones país por país a través de su registro. Y de nuevo, creo que aquí, como corolario, es importante tal vez mandar un mensaje de que si ustedes están trabajando en alguna iniciativa de migración en la nube, es el momento ideal para que hagan esa migración de manera segura. Creo que ese es el mensaje que ojalá ustedes puedan llevar a sus organizaciones, porque creo que en ese proceso de migración y atendiendo también la recomendación de Alejandra, obviamente es un proceso paulatino, pero dando esos primeros pasos y haciéndolo de manera segura es pues la conjunción de lo mejor de los dos mundos hoy en día en el LT. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a Alejandra Flores Morri, Security Assurance México, región líder para la región de América Latina y México en Security Assurance. Román Baudrit, líder también en el área de encriptación y protección de la nube de Thales. El tema es súper interesante. Seguiremos conversando sobre estas cosas. Seguro, lamentablemente, seguirán pasando nuevos episodios porque el cambio también supone sus episodios y los seguiremos desde aquí, desde de Standard CIO. A nuestros expertos invitados, un honor poder conversar con ustedes sobre estos temas y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Adolfo. Gracias, Alejandra, gracias, Adolfo, y a todos los que nos Gracias, acompañaron. Román. Cuídense mucho.